Y nos preguntamos en qué anda la UNL, porque la universidad anda en muchos temas interesantes y sobre todo cuando la ciencia aporta los problemas diarios que tenemos en este caso los santafesinos. Y vamos a hablar de basura, de residuos. Está con nosotros, nos acompaña Claudio Pasalía, es docente e investigador de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas. Claudio, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Hola, buen día. Muy bien. Bueno, Claudio es director del equipo de trabajo de la UNL y de la carrera de Ingeniería Ambiental. Correcto. Claudio, ¿de qué manera la ciencia puede aportar a un problema que, digamos, preocupa y es motivo también de preocupación de los municipios, el tema de la basura? ¿Cómo la ciencia aporta? Mira, en principio, considerando que los enfoques de trabajo para estas problemáticas son multidimensionales, esa es una de las principales aportes a nivel académico, y como la universidad reúne recursos y fortaleza en distintas áreas del conocimiento, eso es un gran plus que tenemos, pero en principio asociándonos para identificar la situación que hay que abordar, es decir, a nivel diagnóstico de las situaciones, y después desde el punto de vista de la intervención de las soluciones hay muchas estrategias, algunas que son tecnológicas, algunas políticas, algunas económicas, así que hay varias fortalezas en ese sentido, y por supuesto apoyando a una problemática que, como vos decís, es central en general para todos los municipios, y para nosotros es fundamental sacar del foco la cuestión de la basura, es decir, tratar de pensar de que son materiales que pueden llegar a tener algún tipo de reuso, reutilización, otro destino, y que las cosas permanezcan más tiempo dentro del circuito económico. Y eso es fundamental, porque además un dato importante es que una muy buena parte del presupuesto de los municipios se la lleva a la gestión de los residuos, y Santa Fe no es la excepción a eso. Bien. ¿Cuál es la situación de la ciudad de Santa Fe, por ejemplo, respecto a los residuos? La ciudad de Santa Fe tiene desde hace unos años una recolección diferenciada de residuos, que fue una cosa que empezó a nivel escala piloto, escala regional dentro de la ciudad, del casco de la ciudad, y hoy está prácticamente totalmente extendida, lo cual hizo entrar en el ciudadano, en el vecino, la cuestión de que hay residuos que pueden servir para algunas cosas, y hay otros que, si bien pueden servir para otras, todavía no hay una corriente de tratamiento formalizada, pero básicamente la división entre secos y húmedos generó, digamos, la posibilidad de materiales que tienen algún tipo de valor comercial y de valor para algún tipo de postprocesamiento, de industrialización o de simple reuso, puedan quitarse de lo que es la disposición final, es decir, enterrarlo en un relleno sanitario. Eso es una cosa no menor, y es una cuestión que habría que profundizar bastante. Todavía tenemos mucho para poder aprovechar esas corrientes de materiales y poder darles otros destinos. Y básicamente todo lo que se recolecta en la ciudad de Santa Fe, que tiene su circuito de recolección y demás, termina en lo que es el complejo ambiental sobre la circunvalación oeste de la ciudad, y allí todo lo que no puede ser recuperado, enfardado para poder venderse y demás, básicamente termina enterrado enterrado, y hoy ya En una de las celdas. en una de las famosas celdas, y generando lo que me han dicho nuestros colegas topógrafos de la facultad, creo que es el punto más alto de la ciudad de Santa Fe. La montaña de basura que tenemos. La en montaña de basura. Es un Uno cree cerro que de- son sierras cordobesas. No, es basura enterrada. Sí, tal cual. Y por supuesto que eso tiene un tamaño determinado, es decir, se va llenando. Se va llenando y el relleno sanitario tiene fecha de vencimiento. El relleno sanitario tiene un tamaño, y a medida que el flujo de residuos se va acumulando allí, el tiempo que le queda remanente es cada vez menor. Y mientras más materiales depositemos allí, el tiempo de vida se acorta, y estamos hablando de pocos años de margen, además de ser un lugar que, como decimos, es muy voluminoso y a la vista llama mucho la atención. Está a la vera de los ríos, lo cual puede generar distintos tipos de problemas a lo que son los humedales y demás. En fin, pronto a nivel metropolitano, o por lo menos desde el punto de vista de la ciudad de Santa Fe, que recibe residuos de otros lados, hay que pensar en soluciones a ese complejo. ¿Qué soluciones se piensan? Las soluciones, yo diría que pasan por varias escalas, algunas que tienen que ver con prácticas para evitar la generación de residuos, eso es fundamental, aprovechar las corrientes de residuos y tal, pero dada la
corta vida útil que le queda a nuestro complejo, entiendo que se tienen que ir pensando locaciones para un nuevo sitio, pensarlo estratégicamente, pensarlo en función de los socios o interesados en poder utilizar ese propio complejo, como son las comunas y ciudades aledañas a la ciudad de Santa Fe, que hoy depositan sus residuos allí. Pero creo que tiene que haber un cambio de paradigma, básicamente evitar todo lo posible que las cuestiones se transformen en una corriente de residuos. Claro. Aprovechar todo lo que sea fracción orgánica, vale decir, lo que consideramos los húmedos de nuestra separación, para poder hacer compostaje o transformaciones en casa o a nivel semicentralizado para generar compost o generar alguna cuestión que aproveche esa corriente orgánica, con las corrientes que son lo que denominamos secos, cartón, papel, vidrio, aluminio, volverlas a meter en el circuito económico para que se pueda aprovechar dentro de la economía local. El concepto fundamental es de que nada sea un residuo. En la naturaleza no existen los residuos, solamente para la humanidad. ¿Qué es lo más difícil? ¿El plástico o no? Los plásticos son una gran complicación porque, por empezar, que son un producto derivado del petróleo y hay una fuerte tendencia de la industria del petróleo para tener esa componente del negocio. Y básicamente hoy viene a cubrir muchas de las necesidades cotidianas y son un gran problema porque muchos de esos plásticos no pueden ser reutilizados, no pueden ser reciclados y se utilizan mucho como embalaje en productos de consumo masivo, productos de un solo uso. Y en definitiva, al no tener algún tipo de tratamiento, de reuso, de reciclaje, termina siendo una cosa que, por empezar, termina siendo basura, perdura muchísimos años en el ambiente y afecta a nivel macro, es decir, desde bidones o restos de botellas, de PET que puedan terminar, pero también a nivel micro y cosas que no vemos que pueden afectar muchísimo nuestra fauna. Hay muchos estudios de nuestros investigadores de la universidad que han encontrado microplásticos en nuestras corrientes del río Paraná. En la laguna Setúbal. Totalmente, en la laguna Setúbal y en todo lo que son los cauces de nuestro río Paraná, y prácticamente a nivel global no hay sitio en el mundo en donde no se haya encontrado restos de plástico, lo cual muestra la ubicuidad de esta fuerza, digamos, de la economía y de los materiales que lo transportan hacia los océanos, hacia la profundidad del océano, hacia los polos, y por supuesto uno de los grandes centros de generación de materiales residuales y de plástico en particular son las ciudades, así que tenemos que empezar por las ciudades para evitar esa generación de residuos. Me quedo pensando, bueno, esto ya no es tan mito. Lo que se presumía, digamos, es que Argentina importa basura. Y hay una ley de envases que no se trata. Argentina está haciendo muy poco, digamos, con el tema basura, ¿no? Hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer. Hay muchísimo por hacer que, como te decía, es una problemática que hay que abordarla desde muchos puntos de vista y considerar solo cómo tratar residuos con una corriente de basura es una mirada muy, muy sesgada y muy chiquita. Hay que atacar el problema desde la propia generación, desde los hábitos de consumo y incluso cuestiones de legislación que tiene que ver con las empresas con el tipo de mecanismos y actitudes que se les pueden permitir o no, o tender a generar algún tipo de incentivo, que puede ser legal o puede ser financiero, para evitar este tipo de cosas, ¿no? Básicamente el enfoque tiene que ser multidimensional para poder lograr objetivos que involucran al tomador de decisión, al individuo común, pero a las empresas y a los estados para poder llevar a un objetivo común. Esto no se puede resolver únicamente con una cuestión técnica, con una cuestión de tratamiento, y decir, bueno, tenemos algo que permite un tratamiento específico, térmico, lo que sea. Sí. Acá tenemos que evitar la generación de residuos y eso es... Evitar seguir enterrando basura. Seguir que la montaña esa que vemos siga creciendo. Fundamentalmente eso, y en principio las cosas que puedan llegar a atender antes de que se genere un residuo, evitar, por ejemplo, consumir cosas que puedan reemplazarse por alguna alternativa más sustentable. Quiero decir, si tenemos la alternativa a algo que es un plástico de un solo uso, tenemos que hacerla, tenemos que cultivar y fortalecer nuestros hábitos de la retornabilidad de los envases, el envase de la cerveza, el envase de los productos de limpieza, o cuando uno va al delivery de comida o a la vianda diaria, como se usa, por ejemplo, en la cantina de nuestra facultad universitaria.
todo ese tipo de prácticas hay que fortalecerlas. Todo contribuye. Claro. ¿Las nuevas generaciones vienen para darnos una mano, che? ¿Vienen con otra cabecita? Yo creo que sí, creo que hay que apuntar a ellos. Por eso la educación es una componente muy importante. Me ha tocado ver en persona cómo chicos educaban a sus padres en función de qué cosas no debían hacer, de tirar algo por la ventanilla del coche, a enseñarles cómo tenían que hacer algo. Entonces yo creo que es fundamental lo que vos planteás. Creo que la educación es clave. Yo no sé cómo puede resultar, pero en mi caso, por ejemplo, mi hijo Jerónimo tiene 4 años y utiliza términos, y ojalá salga bien, ¿no? Y ojalá las nuevas generaciones terminen enderezando esto, pero utilizan ya términos que nosotros antes no teníamos en el diccionario, como por ejemplo la palabra saludable. Claro. Mi hijo de 4 años la utiliza. Bien. Saludable o medio ambiente. Digo, bueno, siendo propositivos en que el futuro podemos hacer mejor las cosas, ¿no? Sin duda. Yo creo que vayan permeando ese tipo de conceptos y de pensar no únicamente en lo individual y no solo como personas, sino como especie. Pensar en el resto de nuestro ecosistema nos abre una visión mucho más integrada de cómo tendríamos que comportarnos. Y en ese sentido creo que los niños y la gente joven son el carril, porque por empezar, toda práctica que hagamos amigable con el ambiente en realidad va a perdurar para el futuro, para que se tengan condiciones para que esas nuevas generaciones, las existentes y las futuras, puedan disfrutar de este planeta en particular, la ciudad y el entorno en particular. Así que, sin duda, creo que hay que hacerlo por ellos, y en ellos vemos una esperanza gigante. Muy bien, Claudio. Bueno, muchas veces hacemos hincapié en las debilidades, pero en este caso me gusta irnos con estas potencialidades, el conocimiento que lo tenemos aquí con nuestra universidad, las herramientas, los profesionales que intervienen y la conciencia y la educación de las personas. ¿El proyecto cómo continúa? El proyecto básicamente tuvo una etapa de diagnóstico que ya la hemos concluido, en donde se relevaron distintos aspectos en términos de la economía circular, donde la ciudad de Santa Fe podía hacer las cosas un poco mejor, y de ella se hizo una continuidad para ir profundizando algunas de esas oportunidades en términos de la posibilidad del mejor impacto que puedan llegar a tener y de la viabilidad para implementarlas. Y lo que estamos transitando ahora es una segunda etapa en donde estamos profundizando el desarrollo de esas oportunidades con acciones concretas, en donde tuvimos hace poquito un taller participativo en donde se invitó a gente, digamos, de los distintos sectores, de las fuerzas de la ciudad, sector productivo, sector academia, ONG, etcétera, para pensar colectivamente soluciones, porque el compromiso tiene que ser de todos. Y básicamente salió un material muy rico que ahora tenemos que seguir trabajando con el equipo del programa Urban Ocean, que es quien nos ha contactado, y en conjunto el municipio con la universidad como socio local, trabajar sobre una efectivización concreta para tratar de generar algo superador para la gestión actual de los residuos en la ciudad. Así que seguimos en camino con esta etapa, esperando dar un aporte significativo para la solución al problema de los residuos en Santa Fe. Claudio, muchas gracias por visitarnos. Muchas gracias a ustedes. Gracias, en esto anda la UNL. Claudio Pasalía, docente e investigador de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas.